Muy buenas a cada uno de ustedes que siempre nos ha visto y escuchado en nuestro podcast Legalmente. Damos la bienvenida a esta nueva emisión de este programa y hoy nos acompaña en un tema de mucha repercusión dentro del país y algo que también tiene mucho que hablar y que decirse. Las residencias en migración para los hondureños. Hola, Boda Garida, bienvenida con nosotros a este podcast. Muy buenas tardes, abogado Luis. Gracias por la invitación, ¿verdad? Aquí al podcast Legalmente. Y hablando un poco de las residencias que se emiten aquí en el país para los extranjeros, hay varios tipos de residencias, porque es un tema bastante amplio y hay diferentes tipos, tanto residencias como permisos especiales de permanencia. Pero las más frecuentes o que las que más se solicitan son las residencias por vínculo familiar y vínculo matrimonial. En esas cuales podríamos nosotros decir, esta es la diferencia entre esto y cómo son los casos que uno opta. Por ejemplo, iniciando con la del vínculo familiar, ¿cuál sería el Ok, proceso? para obtener una residencia por vínculo familiar, necesita la persona, uno, estar no necesariamente casado con un hondureño. Pues el hijo se obtiene mediante si tienen con su pareja, con el cónyuge. Un ejemplo, pueden ser los dos estadounidenses y el niño nace en Honduras y lo inscriben aquí en el país. Ellos pueden optar por la residencia por vínculo familiar, porque el niño nació en Honduras. Entonces ellos pueden obtener la residencia mediante su hijo, una residencia por vínculo familiar y la duración es de 5 años. Cada 5 años ellos vienen y renuevan la residencia. ¿Cuáles son los requisitos, verdad? Bueno, el acta de nacimiento original del menor de edad, también se solicita lo que es pasaporte de ambos padres, se solicitan antecedentes penales policiales de Honduras, Claro. también se solicitan los antecedentes penales del país de origen. Ahí es donde quiero interrumpir. O sea, cuando nosotros pedimos los antecedentes penales y policiales en Honduras, es porque queremos corroborar algo para poderlo Correcto, solicitar. ok. ¿Qué queremos ver o qué tiene que ver migración con este tipo de solicitudes, Ok, verdad? así como se solicitan los antecedentes penales del país de origen del extranjero, los solicitamos también aquí en Honduras para saber que la persona no ha cometido ninguna Claro. falta, ningún acto aquí en el país. En el país. Y cuando vienen de fuera estos documentos, ¿cómo deben de llegar Ok, acá? cuando se solicitan debidamente apostillados y si vienen traducidos en el idioma de ellos, ya sea en inglés o en francés, un ejemplo, tienen que venir traducidos al español. Al español, ¿verdad? Para luego Correcto. Para presentarlo. poder presentar toda esa documentación se arma un expediente. Se arma ese expediente y ese expediente se presenta ante las oficinas de Gobernación y Justicia en Es, Tegucigalpa. Esa era una de las diferencias que nosotros estábamos hablando con respecto a las residencias el día de hoy, ¿verdad? Existen un tipo de residencias que son las que vamos a solicitar Correcto. mediante Gobernación y Justicia. Y otras que se solicitan mediante migración. ¿Cuál podríamos decir que es la diferencia o cuándo yo tengo que ir a un lado y cuándo tengo que ir a Ok, otro? las de vínculo familiar matrimonial, esas se solicitan en gobernación. Son residencias propias. Por ejemplo, la residencia artículo 21, numeral 8, está el numeral 1, 2, 3 y así De la ley sucesivamente de la ley de migración. migración. Las podemos ir enumerando. Claro. Cada numeración tiene un requisito y se opta para cada situación que se le acomode al extranjero. Claro. Los permisos especiales se solicitan en migración cuando son contratados por empresa privada. Ok, entonces hay tiempos en los cuales yo sí puedo ser residente y tiempos en los cuales yo necesito un permiso porque yo vengo a laborar por una empresa, Correcto. ¿verdad? Pero si volvemos a enfocarnos dentro del tema de las solicitudes de residencia con las de vínculo familiar, es las que estamos hablando o lo que hablaban los romanos del jus sanguineum, ¿verdad? Así Que es. por medio de la consanguinidad lo van a Así lo obtener. pueden obtener. Y yo le voy a poner un ejemplo. Mire que yo lo obtuve así la nacionalidad hondureña, porque yo en realidad nací en Guatemala, pero mi papá es hondureño y hice el trámite de esa manera. Ok, ahí es donde viene, ahí es otro punto muy importante. Y gracias por tocar ese tema. ¿Sabe por qué? Porque no es usted es hijo. Claro, claro. Uno de sus padres es hondureño. Sí, sí. Entonces, por ser hijo de un hondureño, usted obtiene la nacionalidad inmediatamente. Claro. Lo vienen a inscribir, traen su acta de nacimiento apostillada del país donde usted nació y se inscribe en el Registro Nacional de las Personas. Usted ya es hondureño.
Pero en el caso para la residencia de vínculo familiar, eso aplica para padres, uno de los padres que no sea hondureño. Correcto. En ese tiempo lo que pasó fue que conmigo no me inscribieron desde niño. Entonces pasó un montón de tiempo y creo que ya lo venimos a hacer ya terminando ya casi la universidad. Entonces se tuvo que presentar una solicitud. Sí, se presenta porque... la solicitud mediante apoderado legal o usted sea Correcto. persona al Registro Nacional de las Personas. Ellos ya le dicen, no, necesita esto y estos requisitos y ya usted los presenta y ya hace el trámite para poder ser hondureño. Pero con la residencia ya es un tema, ya es más amplio, más extenso y es un poquito más diferente. Claro, y ahí es donde viene entonces mi madre. Mi madre obtiene la residencia por medio mí. Correcto. De mi parte, o sea, Así es. yo le otorgo a ella la residencia, que es el tema que sí estamos hablando. Es entonces, el tema ¿verdad? que estamos hablando. Como usted ya es hondureño, entonces usted le cede a ella la residencia. Ok. Y cuando ya hablamos entonces, el otro tipo de residencia que más habitualmente, con la expertise que usted tiene dentro de este tema, ¿cuál es el que más tiene dentro de esos expedientes aperturados? Más de los expedientes aperturados es vínculo familiar, vínculo matrimonial y lo que es la residencia artículo 21, numeral 8. Ok, cuando hablamos de la residencia artículo 21, ¿a qué casos específicamente vamos a llevar? La residencia la que más se utiliza es la residencia artículo 21, numeral 8, porque es una residencia, podríamos decirlo así, independiente. Un ejemplo, usted es extranjero, viene al país, una empresa lo trae, no necesariamente usted lo quiere hacer mediante la empresa, usted puede ser consultor, usted tiene también su trabajo en su país, tiene varios ingresos, entonces usted acredita que usted se puede autosostener y no va a ser una carga para el Estado, y por eso usted solicita la residencia 21 numeral 8. Okay, entonces, hay varios pasos que se pueden seguir. Puede hacer también, porque se han dado casos, que dicen, no, bueno, yo traje a mi pareja, yo trabajo, yo tengo como mantenerla a ella, entonces se solicita toda la documentación, se pide una declaración jurada, donde la persona viene y dice, no, mire, yo acredito, tengo un trabajo, resido en tal dirección, y acreditamos a Gobernación de que la persona tiene cómo sostener a su pareja. Okay. Ese es el tipo de accionarios entonces que podemos realizar con ese tipo de especificaciones. Y el vínculo matrimonial, que es muy diferente a la ¿Cuáles son los requisitos ahí que vienen? En el vínculo matrimonial necesita estar casado con un hondureño, tiene que estar inscrito acá, ¿verdad? Aquí en el país, y si se casan fuera, porque se han dado casos claro. que usted puede también obtener la residencia, ¿verdad? Y trae donde está casado con un hondureño, pero se aconseja que se inscriba en el Registro Nacional de las Personas. En el momento cuando se casó allá. En el momento o cuando vienen y tienen pensado solicitar una residencia por vínculo familiar, lo pueden registrar en el Registro Nacional de las Personas, inscribir el matrimonio. ¿Por qué? Porque una vez se obtiene la residencia, esa residencia es año con año, se va a ir renovando. Él va a tener la residencia hasta que ellos estén casados, pero si ellos se divorcian, ya no va a obtener la residencia. Ya no va a optar por la residencia. Ahí se pierde la residencia. ¿Cuánto tiempo se mide en un matrimonio inscrito en Honduras para poder optar? Aproximadamente 2 años. ¿2 años? 2 a 3 años. Tiene que estar inscrito el matrimonio para que sea un matrimonio, no decirlo por así, falso. Ok, para que se pueda optar a la residencia yo tengo que esperar 2 años, luego que me casé en el extranjero, regresar, inscribirlo aquí también y Correcto, se pueden casar en el extranjero, lo inscriben en el país, igual. No necesariamente 2, 3 años aquí en Honduras, pero se ve el tiempo en que se casaron, en un ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, hay diferentes casos. Sí. Y eso está regido también por el Código Bustamante, se hizo porque es el Código Procesal Civil Internacional. Correcto. No solamente inscribimos el término de matrimonio, sino que inscribimos actas de defunción, inscribimos un montón de materias. Incluso cuando uno de los extranjeros fallece, siempre se les dice, ¿verdad?, que presenten un acta de defunción para dar de baja en lo que es el sistema migratorio, donde la persona pues ya es difunta y se adjunta en el expediente, porque migración en el área de extranjería ellos manejan los expedientes de cada extranjero. De año con año, aunque sea vínculo familiar, año con año, cada 5 años, porque a las personas la residencia se les da por 5 años. Okay. Pero
Hay quienes no pueden pagar la residencia por 5 años, que son $20 por año, son $100. Hay quienes dicen, no, yo la quiero por 3 años o la quiero por 2 y es válido. Correcto. Se les otorga cada 5 años, ellos la pueden estar renovando. Entonces tienen un expediente. Entonces si la persona fallece, los familiares pues presentan, ¿verdad? No, mire, aquí está el acta de defunción y ya se le da de baja. Pero continúa con la residencia si vive aquí en el país la persona. Si ya falleció, no. No, me refiero al por quien consiguió, correcto. Si ya consiguió el beneficiario. Si el beneficiario, sí, no hay ningún problema. No, si ya falleció ya estaríamos hablando de No, otra. es el extranjero, es el extranjero. Si Correcto. el extranjero fallece, entonces los familiares vienen y presentan el acta de defunción. Ok, perfecto. Y entregan el carnet, ¿verdad? Y eso pues ya se manda donde ya el extranjero pues ya es algo que se utiliza como para que no puedan usurpar la identidad. Correcto, ¿no? Y es lo normal, y ¿verdad? es igual si el extranjero pierde su identidad, así como nosotros hondureños perdemos nuestra identidad, lo primero que hacemos es abocarnos a una estación de policía y poner una denuncia. Y con esa denuncia ellos se abocan a la oficina de migración, extranjería, Claro. y ellos dicen, no, mire, perdí mi carnet, necesito renovarlo. Renovar el mismo accionar. El mismo accionar. ¿Cuáles serían, ya poniendo como en contexto, los requisitos para cada una de estas dos modalidades que nosotros hemos visto? Ok. Y el pago en migración, ¿cuánto vale? Ok. Bueno, para empezar, el vínculo familiar se hace un pago de $200 al cambio, ¿verdad? En Gobernación y Justicia. Sí. Se hace un TGR mediante la plataforma, un TGR1, se busca la casilla de Secretaría de Gobernación y Justicia, permisos y renovaciones, ¿verdad? Correcto. Y ya se pone al cambio, un ejemplo, 5,000 empiras, y con toda la documentación se presenta a Gobernación. Con una solicitud por escrito. Con una solicitud mediante un abogado, porque todo este proceso lo necesitan hacer mediante un apoderado legal. Se necesita por... Es sí o sí. Okay. Ahí no es que va a venir el extranjero y va a decir, no, yo lo voy a ir a hacer. No. Sí o sí, él necesita un apoderado legal. Perfecto. Después de eso, si no se corrigen todos estos términos y una persona que ingresó al país como turista y se quedó más de ese tiempo, que es otro tema que también vamos a tener más adelante, las penalizaciones. Porque muchos preguntan, sí, ¿verdad? Que cuando quieren salir... Hay penalizaciones. Incluso si el extranjero está en el país y durante el lapso de tiempo que él le dieron, un ejemplo, 90 días, 60 días, 30 días, y él no hizo su término para obtener la residencia o presentar la documentación, porque una vez se presenta la documentación, Gobernación entrega una hoja, un comprobante. Correcto. Con ese comprobante, el extranjero o el apoderado legal, en todo caso, nos abocamos a migración, extranjería o por medio de las plataformas, solicitarle las prórrogas. Que las prórrogas se pueden solicitar 2 meses, 60 días. Cada 60 días, él solicita una extensión o cada 30 hasta que salga su trámite. ¿Por qué? Porque si él no lo hace, cae en una penalización. Y él, o sea, con la penalización, un ejemplo, usted quiere obtener la residencia hondureña, pero me dice, abogada, pero yo llevo 5 meses en el país ilegal, no he salido, estoy en multa. Ok, no hay problema. Hacemos todo, lo inscribimos, vamos a Gobernación, presento la documentación, Gobernación me entrega a mí el comprobante donde usted ya está inscrito y le dan un número de expediente, que con ese número de expediente Migración puede corroborar que usted esté en un proceso. Claro. Entonces, ellos ahí proceden a hacer el cálculo de la multa. Ok. Más o menos, ¿cuánto sería un promedio si una persona se quedó un año? Un año anda entre un salario mínimo. Un entre salario 12,000 y 11,000. Por ahí anda la tabla. Es un poco elevado, pero es parte de las políticas. Es parte de las políticas que se tienen que regir el extranjero para poder estar en el país. Las multas están de 1 a 6 meses, de 6 meses a 1 año, de 1 año a 2 años, y así sucesivamente va la tabla según los meses, las multas. Perfecto, muy bien. El día de hoy hemos tenido un tema muy interesante. Claro, este es el inicio. Ese es el inicio. Vamos a hablar de los otros tipos de residencia, las naturalizaciones también. También porque hay extranjeros que dicen, no, bueno, yo ya cumplí 5 años de estar en el país legalmente, no incumplí las leyes migratorias, entonces yo me quiero naturalizar. Entonces ahí vamos a hablar también de los pagos para los países iberoamericanos y para los centroamericanos, cuál es el costo de cada uno de ellos. Entonces, es un tema amplio. Perfecto.
Cada una de estas cosas nosotros la vamos a conocer acá. Y si usted cree y considera de que necesita asesoría legal, búsquenos. Ahí abajo también quedan los comentarios. Nosotros respondemos y hacemos cualquier tipo de articulación. Y nos pueden seguir también mediante las páginas de Facebook e Instagram. Es correcto. Nosotros somos, el día de hoy hemos estado en un tema muy interesante, que extranjería y más en migración. Legalmente les saludo, gracias. Se despide de ustedes Luis Rivera. Igualmente, Yadira Maldonado, un placer y espero que nos sigan en las redes sociales y síganos para parte 2. Claro que sí, gracias.